Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de MiDoc. Hoy vamos a hablar acerca de las anemias. Es una de las enfermedades más frecuentes que se puede encontrar desde los recién nacidos, los preescolares, escolares, adolescentes, en la adultez, inclusive en la etapa del embarazo y también en la vejez. Vamos a determinar cuáles son las principales causas. Además de eso, vamos a mencionar cuáles son los factores de riesgo, las posibles estrategias para prevenirlo y cómo tratarlo según la patología que esté asociado a la disminución de la cantidad de los glóbulos rojos. Así que vamos a ello. Como mencionamos anteriormente, vamos a hablar de las anemias. Antes de poder hablar de las anemias, tenemos que hacer un abordaje general de la enfermedad y también de lo que es normal en el cuerpo. Entonces, tenemos que describir qué es un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos son las células sanguíneas más abundantes del torrente sanguíneo. Podemos dividir sus características en varios puntos. El primero, su forma. Generalmente son de aspecto redondeado. Clásicamente son rojas gracias a la concentración de hemoglobina que tienen adentro de la célula. Su principal función es el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Sin embargo, también tienen una función importante desde el punto de vista de recoger todo lo que es el dióxido de carbono, es decir, la sangre desoxigenada de los tejidos, llevarla nuevamente al pulmón para que se haga el intercambio de gases. Es muy difícil estimar un número total de glóbulos rojos, sin embargo, se miden dependiendo la cantidad de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Lo normal es que se documente entre 4.500.000 a 5.400.000 por cada milímetro cúbico, como lo mencionamos anteriormente. Y los glóbulos rojos se producen a nivel de la médula ósea. Para medir la cantidad de glóbulos rojos se pueden medir tanto en el número de células, pero también se miden a través de una muestra de sangre y sus resultados pueden ser documentados como la hemoglobina. Los glóbulos rojos normales o los niveles de hemoglobina normales pueden ser divididos en unos rangos dentro de los que consideraríamos normales. Estos rangos radican entre 12 a 14.5 gramos por decilitro. En algunas ocasiones los pacientes recién nacidos o los niños más pequeños pueden tener una concentración mayor de hemoglobina y los pacientes más viejos o pacientes adultos pueden tener una concentración un poco más baja. Sin embargo, los niveles estándares están entre los valores que les acabo de mencionar. También hay que mencionar que la sangre puede tener diferentes tipos. Los tipos de sangre se denominan médicamente como una hemoclasificación. Los tipos de sangre que son completamente frecuentes son el O, en donde puede ser tanto positivo como negativo, pero también podemos encontrar otros tipos de sangre como el A, positivo o negativo, B, también positivo o negativo, o AB, que también se puede dividir entre positivo y negativo. No hay ningún tipo de sangre que sea considerado normal, porque esto depende de factores genéticos. Sin embargo, el tipo de sangre más frecuente es el O. Cuando mencionamos ahora sí la definición de lo que es la anemia, podemos definirla como la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, lo cual produce un inadecuado aporte de oxígeno a los tejidos. Es decir, las concentraciones de las células rojas y la concentración de hemoglobina produce que dentro del cuerpo no haya una adecuada oxigenación y eso podría traer consecuencias más adelante. Hay diferentes causas de la anemia y eso podría ser dividido en diferentes factores. Dentro de las causas más frecuentes, por decirlo así, están que tu cuerpo no pueda producir una cantidad suficiente de glóbulos rojos, que el sangrado haga que pierdas glóbulos rojos más rápidamente o que tu cuerpo destruya los glóbulos rojos. Los principales grupos que podríamos realmente resaltar como causas de la anemia podrían ser diferenciados en estos cuatro. El primero, por una deficiencia de hierro. La hemoglobina necesita hierro para producir más hemoglobina y también para transportar el oxígeno. Entonces, un déficit nutricional de hierro o un sangrado crónico, como por ejemplo las pacientes que ya tienen menstruación y empiezan a sangrar abundantemente, o con sangrados intestinales que son ocultos, principalmente o por alteraciones directamente
del intestino o por infecciones principalmente parasitarias. Otro de las causas frecuentes de anemia es por una deficiencia de vitaminas. El cuerpo también necesita de vitamina B12 y ácido fólico para producir glóbulos rojos saludables. Cuando no están presentes estas vitaminas, podrían ocasionar unos glóbulos rojos que pueden estar presentes pero con una forma alterada. La deficiencia de vitaminas también puede ser por un déficit nutricional, sin embargo, en algunos pacientes que tienen cirugías gastrointestinales o que ya tienen afectaciones del sistema gastrointestinal, podrían tener un déficit de la absorción de este tipo de componentes. Otra de las causas que también se pueden presentar son las pérdidas agudas. ¿Qué es una pérdida aguda? Un sangrado abundante. Ese sangrado agudo o abundante, secundario a un trauma que se produce, puede disminuir la cantidad de glóbulos rojos. ¿Cuándo se puede generar un trauma? Principalmente en cirugías, cuando cualquier paciente entra en un procedimiento quirúrgico o con golpes muy extensos, principalmente con accidentes de tránsito, entre otras cosas, o fracturas, que no son tan infrecuentes en algunos medios. Y por otro lado, y no tan comunes, hay otros tipos de anemia por enfermedades asociadas, como por ejemplo la hemolítica, que quiere decir cuando uno habla de hemólisis que se destruyen los glóbulos rojos, una alteración en la fórmula de los glóbulos rojos que se llama las células falciformes, que no tienen esa forma redondita, sino que tienen una forma un poco más aplanada, que no cumplen la misma función del transporte del oxígeno. También puede ser porque no haya una producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea. Eso puede ocurrir por medicamentos que estén utilizando los pacientes o también por de pronto algún tipo de cáncer que puede estar invadiendo la médula ósea. Al momento de la clasificación de la anemia, esta se puede clasificar de muchas maneras. Sin embargo, una de las más útiles para su clasificación es según su severidad. Una anemia leve, es decir, como el primer estadio, es cuando los niveles de hemoglobina están entre 10.9 y 10.1. Una anemia moderada, es decir, más o menos como el segundo estadio, es cuando los niveles de la hemoglobina están entre 10 a 7.1 y una anemia severa, es decir, una anemia muy marcada que puede comprometer inclusive la vida de los pacientes, es cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de 7. Hay diferentes factores de riesgo para padecer anemias que están ligados directamente con las causas que mencionamos anteriormente. Uno es la dieta carente de vitaminas, como por ejemplo las bajas concentraciones de hierro, vitamina B12, ácido fólico, entre otros factores nutricionales. ¿Cuándo se produce una dieta carente de vitaminas? Por ejemplo, cuando no se consumen proteínas en la dieta, los pacientes vegetarianos, principalmente que no consumen carnes rojas o cualquier tipo de carne, una de las mayores fuentes de vitamina B12 se encuentra en la carne de origen animal. Por otro lado, los consumos de muchos productos procesados, por ejemplo, productos con mucho dulce y mucho azúcar, en donde supuestamente tienen un contenido de hierro o de vitaminas adecuado, realmente no lo tienen de una manera como se conseguiría con los alimentos naturales, y eso puede producir que se produzca anemia. Cuando no se consumen frutas y verduras, eso también predispone a que tengamos un déficit nutricional y como lo hemos mencionado anteriormente, los tipos de dieta vegetariano o vegano, cuando no se consume nada de carne, puede favorecer también otro tipo de anemias. Por otro lado tenemos las afecciones crónicas. Estas pueden ser diferentes enfermedades que hacen posible que haya un déficit de hemoglobina en la sangre. ¿Cuáles son las más importantes? Las enfermedades intestinales, como las mencionamos anteriormente, como hay diferentes enfermedades inflamatorias que hacen que los nutrientes no se absorban de la manera más adecuada, o un sangrado crónico a nivel gastrointestinal. Por otro lado, los sangrados menstruales abundantes que no son infrecuentes en las pacientes que les acaba de llegar la menstruación, es decir, las adolescentes, o pacientes más adelante cuando sus ciclos menstruales tienen un sangrado bastante marcado, pueden tener un factor de riesgo para padecer una anemia, o cuando hay úlceras en el estómago o en el intestino grueso o delgado que puedan predisponer a sangrado. Dentro de los trastornos hereditarios, que quiere decir la herencia, que son factores que se asocian a la familia, hay diferentes enfermedades que se asocian a patologías que vienen de todas las familias. Y acá es donde es más frecuente las anemias hemolíticas, que ya las describimos anteriormente, las anemias de células falciformes, otras enfermedades de la médula ósea e inclusive enfermedades autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Cuando el sistema o los glóbulos blancos atacan directamente al mismo cuerpo, reconociendo algunas células como si fueran extrañas.
Y otra de las causas importantes para padecer anemia es el embarazo. Es una causa frecuente gracias a que en el embarazo cambian algunas composiciones de la sangre y de la cantidad de líquido que se tiene dentro de los vasos sanguíneos y eso produce que se pueda formar una anemia. Ahora, ¿cuáles son los posibles síntomas que puede presentar una persona? La anemia se puede manifestar de muchas maneras. Dentro de los grupos más frecuentes es la fatiga o debilidad. Es un cansancio crónico que no está explicado por otra causa, como por ejemplo por hacer un ejercicio exhaustivo o algo por el estilo. Generalmente es cuando los pacientes hacen actividades que normalmente antes no los fatigaban y ahora sí los fatigan. Una piel pálida o de color amarillento, puesto que el cambio del tono de la piel, es decir, del color, puede ser secundario a una disminución de la cantidad de hemoglobina que tengamos dentro de la sangre. Los latidos irregulares del corazón también puede ser un hallazgo que se puede encontrar en los pacientes con anemia. En ocasiones, la anemia, cuando está en un episodio muy crítico, produce que el corazón pueda latir de manera anormal. También es frecuente encontrar mareos o aturdimiento. En algunas ocasiones, la anemia ocasiona que la persona pueda sentirse desorientada, como directamente perezosa o simplemente con ganas de hacer absolutamente nada, que el mareo generalmente está ligado a la fatiga. Los dolores de cabeza también son frecuentes en la anemia y eso puede ocurrir porque cuando disminuye el aporte de oxígeno que llega al cerebro, el cerebro tiende a inflamarse un poco y consecuentemente a eso puede presentar un poquitico de dolor de cabeza o un poco más marcado. Y alteraciones respiratorias cuando la anemia es mucho más marcada, es decir, cuando estamos ya entre moderado y severo, puesto que el cuerpo tiene que compensar la falta de glóbulos rojos, por ejemplo, captando más oxígeno. Y la manera para captar oxígeno más fácil es aumentar la frecuencia respiratoria. Cuando miramos las posibles complicaciones de la anemia, son bastantes y pueden deberse o pueden clasificarse según el estadio de la anemia. Las complicaciones pueden ser a corto plazo, a mediano o a largo. Una de las más importantes que ya vimos que hace parte de los síntomas es la fatiga y la dificultad respiratoria, que inicialmente se manifestará como un cansancio, pero en estadios más avanzados puede inclusive no permitir el desarrollo de actividades básicas. Por otro lado, también podemos tener alteraciones del rendimiento y puede haber un déficit en el rendimiento escolar, deportivo, social o inclusivemente propio, es decir, estar descuidado, no hacer las cosas que habitualmente las personas hacen con regularidad, precisamente por una disminución de los glóbulos rojos. También pueden haber problemas cardíacos. A medida que los niveles de la hemoglobina o de los glóbulos rojos disminuyen, el corazón tiene que latir más rápido para bombear más sangre para que esa sangre, o sea, los poquitos glóbulos que tienen el oxígeno, puedan llegar a los órganos que son importantes que tengan su cantidad de oxígeno adecuada. Sin embargo, puede llegar un punto en donde la anemia pueda ser tan marcada que el corazón por latir tan rápido pueda latir de manera irregular e inclusive ocasionar un infarto. Y la complicación más grave de la anemia es la muerte, que eso se genera cuando hay pérdidas muy severas de sangre, es decir, cuando se presenta un accidente y sangra muchísimo la persona, o alguna de las complicaciones más raras, por ejemplo, como las anemias hemolíticas o las células que mencionamos anteriormente, en donde la destrucción de los glóbulos rojos es mucho más rápida con respecto a los otros tipos de anemia que son más frecuentes. Siempre hay que tener en cuenta que la evaluación de los pacientes con anemia hay que determinar cómo, cuándo estudiar la anemia y cuándo consultar a tu médico tratante. Existen diferentes maneras para sospechar a un paciente con anemia. Lo más importante son los síntomas. Ya mencionamos cuáles son los síntomas, inclusive las complicaciones. Entonces siempre es importante consultar al médico ante la aparición repetida o el empeoramiento de los síntomas que describimos anteriormente. Por otro lado, la evaluación clínica por parte del médico es bastante importante, puesto que cuando el paciente presenta los síntomas, lo siguiente que tiene que hacer es consultar a su médico tratante. El médico se realizará una evaluación completa de todo lo que son los signos vitales para mirar si el corazón está latiendo muy rápido, si la tensión arterial está baja. También vamos a mirar el tono de la piel para mirar que no haya palidez, que no se torne amarillenta, mirar y escuchar el corazón para saber si el corazón de lo rápido que puede estar latiendo también puede estar latiendo de una manera irregular y en algunas ocasiones se puede hacer una alteración del sistema genital. Esto generalmente ocurre en las pacientes que son mujeres cuando ya tienen sus etapas menstruales y empezamos con sangrados muy abundantes. Ya cuando las pacientes tienen
cierta edad pueden tener su valoración del sistema genital para mirar si hay alguna alteración que predisponga a que se presente el sangrado. Dentro de los exámenes que te pueden pedir al momento de la evaluación de la anemia, lo primero que te tienen que pedir es un cuadro hemático. ¿Qué es un cuadro hemático? Es un conteo de las células sanguíneas que presenta una persona dentro de su sistema circulatorio. Se van a reportar siempre como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero cada glóbulo o cada célula que se reporta en el hemograma tiene unas características importantes que el médico es el que tendrá que describirla según cómo aparezca. Sin embargo, hay pacientes que pueden requerir otros estudios ante la sospecha de otra causa de anemia. Por ejemplo, los pacientes que se sospecha que tienen una enfermedad gastrointestinal que puede ocurrir con un sangrado crónico, pueden solicitar un examen de la materia fecal para mirar si hay sangre dentro de la materia fecal. Por otro lado, también podemos mirar el conteo de toallas higiénicas que utiliza una paciente para mirar si la menstruación puede ser demasiado abundante. Asimismo, se pueden solicitar otras causas de anemia, principalmente mirar las concentraciones del hierro en la sangre, de la vitamina B12, del ácido fólico, entre todo lo que describimos anteriormente. Y el manejo de la causa de la anemia siempre va a estar guiado dependiendo del diagnóstico. O sea, no hay un tratamiento, por decirlo así, como vamos a tratar la anemia de entrada, sino que hay que guiarla según el diagnóstico que acertemos. Y siempre es importante que el médico tome varias conductas. Lo primero que tiene que hacer es la corrección de la anemia en caso tal de que la anemia sea muy severa. Y segundo, la corrección de la causa de la anemia para que no se repita nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tratamos, por decirlo así, que haya una disminución de glóbulos rojos, colocando más glóbulos rojos, pero no tratamos la causa de por qué esos glóbulos rojos están bajando, prácticamente volveremos a un estado de anemia y eso podría ser perjudicial pues para todo este proceso. La prevención de la anemia la podemos mirar en diferentes pasos. El primer paso es asegurar un consumo de hierro adecuado y eso sí, generalmente se consigue con el consumo de carnes rojas, las verduras de hoja verde como lo son la lechuga, la espinaca, son, por decirlo así, alimentos que funcionan mucho mejor que un medicamento para todo lo que es el proceso de la absorción de hierro a nivel del sistema gastrointestinal. Los frijoles y las lentejas, es decir, todos los granos, van a funcionar muy bien al momento de la captación del hierro. Y los frutos secos, que son las almendras, los marañones, el maní, entre otros, como tienen grasas saludables, eso también nos va a ayudar a la absorción de hierro a nivel de la sangre. El ácido fólico también se puede asociar o asegurar con una dieta que tenga alto contenido de esta vitamina o de este micronutriente principalmente. ¿Cuáles son esos? Son las frutas, las verduras también de hojas verdes, los granos y el arroz, principalmente el integral, que son carbohidratos saludables. En cuanto a la vitamina B12, vamos a mirar que el consumo de productos que tengan esta vitamina está principalmente en las carnes rojas, por eso es que las dietas vegetarianas, cuando no consumen carne, la principal vitamina que se disminuye es la vitamina B12 y cuando eso es muy marcado podrían presentar anemia. Y los productos lácteos, principalmente como el queso. En cuanto a la vitamina C no es como tal un precursor de la producción de hemoglobina o glóbulos rojos. Sin embargo, la ventaja de la vitamina C es que va a mejorar la absorción de otras vitaminas para disminuir la anemia. Es decir, cuando la vitamina C está presente a nivel del sistema gastrointestinal, mejorará mucho más la captación de hierro. ¿En dónde encontramos vitamina C? En todo lo que son las frutas cítricas, ya sea el maracuyá, ya sea el limón, la naranja, que se pueden tomar principalmente en forma de fruta. En algunas ocasiones los jugos también nos podrían ayudar, pero la ideal es que se consuma en forma de fruta. Otros alimentos que también pueden tener vitamina C es el pimentón, el brócoli y los tomates. Y los multivitamínicos, que podría ser como la quinta o última opción para mejorar todo lo que es la absorción de nutrientes, siempre se tiene que preferir la comida antes que los suplementos nutricionales. No hay mejor medicamento que el que no se use y no hay mejor medicamento que la dieta adecuada de todos los pacientes. Y hay que recordar que los multivitamínicos siempre tienen que ser prescritos bajo orden médica. Como nos damos cuenta, la nutrición es muy importante y como generalmente pasa en los pacientes que son
escolares, preescolares, inclusive en los adolescentes que no les gustan mucho las verduras, siempre hay que incentivar el consumo de verduras para mejorar los niveles de hemoglobina en la sangre y evitar que haya anemia. Ahora, cuando ya es momento de consultar por todas las causas que hemos descrito anteriormente, vamos a darte unos pequeños tips que vamos a tener en cuenta en la consulta médica para que tengas claro qué es lo que debes decir, qué es lo que debes recordar y qué es lo que se debe hacer a nivel de la consulta y salgas con las cosas completamente claras. Lo primero y una de las cosas más importantes es saber el tiempo de evolución. Siempre hay que tener presente cuándo comenzaron los síntomas. No tanto una fecha específica como sí, el 2 de agosto del 2020 empezó todo. No necesariamente, pero sí por lo menos tener una data de tiempo, ya sea en días, meses e inclusive años. También hay que mirar si han ocurrido otras causas de pérdidas agudas de sangre o empeoramiento de los síntomas y desde hace cuánto empeoraron los síntomas. La historia clínica completa es una de las cosas que te va a preguntar tu médico tratante. ¿Y eso por qué es importante? Porque el médico siempre preguntaba por los antecedentes de las enfermedades de base, si sufres de alguna enfermedad intestinal, si se ha presentado algún consumo de algunos medicamentos, entre otras cosas. También van a preguntarte el tipo de alimentación que lleves. Si el tipo de alimentación posiblemente está con un alto consumo de azúcares, un alto de consumos procesados y con una baja tasa de alimentación de frutas y verduras, hay grandes posibilidades de que esa sea una de las causas de la anemia. Y también hay que preguntar los antecedentes en la familia. Como mencionamos anteriormente, los antecedentes que se presenten de enfermedades más raras pueden ser hereditarios. A nivel del examen físico, siempre hay que ir con ropa cómoda para un examen físico completo. ¿Por qué? Porque te van a tomar signos vitales y además de eso van a hacer una evaluación completa de los diferentes sistemas. Te van a examinar posiblemente todo lo que es garganta, boca, el pecho, la espalda, el abdomen. También van a escuchar muy adecuadamente tu corazón, los pulmones y van a tomar pues todas las medidas pertinentes para mirar cuáles son los posibles signos de la anemia que se pueda presentar. Y las conductas, siempre hay dos, por decirlo así, dos tipos de cosas que pueden hacer. El médico puede comenzar un tratamiento preventivo, es decir, indicarte todas las medidas que anteriormente habíamos mencionado y solicitar exámenes para complementar la sospecha de la anemia, puesto que la única manera para diagnosticar la anemia es gracias al examen de sangre que vamos a intentar clasificarla en leve, moderado o severo según el caso que sea, o también para descartar que no tengas anemia, que tus síntomas sean por otra enfermedad. Cuando los resultados salgan, o pues ya estén documentados, se hará la terapia apropiada según el caso de cada paciente. Ahora, el tratamiento de la anemia lo podemos dividir en 4 puntos importantes y siempre dependerá de la causa de la anemia y uno de los principales correcciones que se tiene que hacer en cuanto a la anemia es la corrección del déficit nutricional. Siempre hay que mejorar el aporte de vitaminas necesarias para la formulación de la hemoglobina, es decir, administración de medicamentos con hierro en caso tal de que con solo los alimentos no sea necesario o no sea suficiente. Entonces vamos a intentar utilizar algunos medicamentos como el sulfato ferroso, el fumarato ferroso, que los vas a encontrar con ese nombre comercial, siempre con prescripción médica para mejorar el aporte de hierro a nivel de la sangre y que se mejore la producción de glóbulos rojos. Por otro lado, vamos a poder administrar otro tipo de medicamentos que tengan vitamina B12 y o ácido fólico, que inclusive hay pacientes que con las dietas vegetarianas que últimamente están de moda, también van a necesitar un aumento del consumo de este tipo de vitaminas de manera suplementaria porque pues no lo van a conseguir a través de la carne. Y la suplementación con vitamina C para mejorar la absorción de las otras micronutrientes como lo mencionábamos anteriormente. En cuanto a las hemorragias crónicas, siempre hay que mirar que el paciente o la paciente, en este caso, cualquiera de los dos, no tenga una pérdida de sangre en alguno de sus sistemas. Entonces, cuando la menstruación es muy abundante, se pueden dar medicamentos para regular los ciclos menstruales. Los más conocidos son los anticonceptivos orales, sin embargo, hay que recalcar que acá los anticonceptivos no serán utilizados como método de anticoncepción, sino como método para regular el ciclo menstrual con el fin de que el sangrado disminuya lo más posible. Por otro lado, vamos a mirar las hemorragias gastrointestinales. Entonces, hay que mirar que no se tengan úlceras tanto en la parte del colon como en la parte del estómago
y la única manera para conseguir eso es a través de una endoscopia o una colonoscopia, que es introducir una cámara a través de la boca o a través del ano para mirar realmente que no haya ninguna lesión que esté sangrando. Por otro lado, también podremos hacer un coporoscópico para mirar algunas infecciones parasitarias. Hay algunos parásitos que se alimentan de los glóbulos rojos que están presentes a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, cuando esos microorganismos empiezan a consumir glóbulos rojos, esos glóbulos rojos también se excretan a través de la materia fecal y produce anemia. Las transfusiones siempre se reservan como última medida para el manejo de la anemia y tienen unas indicaciones claras. La primera, que el paciente tenga una anemia severa. La segunda, que hay un sangrado agudo que comprometa el estado de salud del paciente y secundario a eso, pues nos toque administrar más glóbulos rojos para compensar ese estado. Y lo tercero es que no haya una adecuada respuesta a los medicamentos y haya una disminución progresiva de los niveles de hemoglobina. Por otro lado, también vamos a tener el tratamiento de otras enfermedades. Para los otros tipos de anemia también existen tratamientos específicos que pueden ir desde la observación, suplementos nutricionales, hasta medicamentos específicos. Esto siempre tiene que estar evaluado por tu médico tratante al momento de la evaluación y el diagnóstico de la causa de la anemia. Acabamos de repasar todo lo que es las anemias. Empezamos con qué son los glóbulos rojos, cuáles son sus funciones y cómo se miden. Además de eso, recalcamos cuáles son los principales factores de riesgo y causas para que pueda una persona tener anemia. Recuerda que las estrategias de prevención casi siempre están orientadas a un mejor aporte nutricional, así que por favor intenta consumir la menor cantidad de azúcares y productos procesados y siempre enfócate en una muy buena alimentación con respecto a las frutas, verduras y los carbohidratos saludables. También repasamos todos los signos de alarma para tener que consultar al servicio de urgencias o por lo menos al servicio de consulta externa para orientarte adecuadamente en la consulta con tu médico tratante para saber cuáles son las posibles causas de una presunta anemia y sus tratamientos pertinentes. Espero que te haya gustado este video. Nos veremos prontamente con otro video de Mi Doc.